Radio Estéreo Mi Favorita presenta Opinión Pública, con noticias locales, nacionales, internacionales. Usted puede participar a través de llamadas telefónicas a nuestros números 997-7165, 997-7167 o escribiendo al WhatsApp 6429-8492. Este programa es dedicado a honrar la memoria del periodista Darío Fernández Jaén. Muy buenos días, amigos radioescuchas. Bienvenidos sean todos a otra edición más de Opinión Pública, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana a través de las frecuencias 91.9 FM y 1070M de Radio Estéreo Mi Favorita, emisora ubicada en Penonomé, centro geográfico de la República de Panamá. Opinión Pública es un programa dirigido a dar a conocer a ustedes los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y en el resto del mundo y que por su connotación merecen un comentario o una opinión de nuestra parte. Usted también puede participar llamando a los teléfonos 997-7167 o 997-7165 y hacer sus comentarios, opiniones, críticas, quejas y sugerencias para conocimiento de la comunidad en general y de las autoridades en particular. A nombre de Marcos Morán, quien se encuentra en los controles, de la compañera Dilsa González y de este servidor Darío Fernández, le invitamos a escuchar y participar en el programa Opinión Pública. Bien, veamos entonces los anuncios que tenemos por acá pendientes para la mañana de hoy. E iniciamos indicándoles que hoy cierra el calendario de pagos de becas del IFARU y terminan en el Valle. A ver, déjenme ver un momentito aquí. En el Valle culminan hoy pagando en las escuelas de El Valle, Centro Básico General El Valle, Centro Básico La Compañía y el IPT El Valle, además del Centro Básico de Altos de la Mesa. En San Juan de Dios también estará personal del IFARU pagando en las escuelas de El Entradero, Altos de la Estancia y la Salomón Ponce. En la Salomón Ponce además cobran los estudiantes de la escuela del Chumical, así que atentos allá a la gente del Chumical, cobran su beca en el básico Salomón Ponce de Antón. Así que de esta manera entonces culminan los pagos del IFARU para esta jornada que inició desde el pasado 31 de marzo. Recordarles también hasta la comunidad de Loma Alta, Cerro Miguel, Río Indio, se le informa a los señores Emilio Eric González Magallón y María Cirila Sánchez Figueroa, junto a su menor hijo de 10 años, que deben presentarse al juzgado de niñez y adolescencia de Coclé, ubicado en Penonomé, detrás del almacén Palestina, el día miércoles 14 de mayo de 2025 a las 8 de la mañana para diligencia judicial dentro del proceso de protección que se adelanta en este juzgado. Información que nos comparte Isis Omaris Joseph Garzón, juez del juzgado de niñez y adolescencia de la provincia de Coclé. Así que cualquiera que conozca a los señores Emilio Eric González Magallón y María Cirila Sánchez Figueroa allá en la comunidad de Loma Alta, en Cerro Miguel, Río Indio, les diga que deben estar en Penonomé en el juzgado de niñez el día miércoles 14 de mayo a las 8 de la mañana. Atentos con eso, por favor. Ya esto pasó. Acá tenemos la programación de las novenas en honor a la Santa Cruz en la comunidad del Coco.
Para el día de hoy, 30 de abril, a las 5 de la tarde habrá Santo Rosario. A las 6, celebración de la palabra a cargo de la infancia misionera. Hoy la celebración de la palabra estará a cargo de la infancia misionera. Para mañana, jueves 1 de mayo, a las 5 de la tarde, Santo Rosario. A las 6 de la tarde, celebración de la palabra por el delegado Claudio Gutiérrez. Para el viernes 2 de mayo, a las 5 de la tarde, el Rosario. A las 6, la Eucaristía. Y el sábado 3 de mayo, que se celebra la solemnidad de la Santa Cruz, la misa será a las 10 de la mañana, habrá bautizos y en la tarde a las 5 la procesión. Todos invitados a celebrar las festividades en honor a la Santa Cruz allá en la comunidad de El Coco de Penonomé. Y les recuerdo que Ópticas Vision Center ya está en Penonomé con atención personalizada rápida y con examen visual totalmente gratis. Disfruta de un año de garantía en todos nuestros productos y recibe tus lentes el mismo día. Estamos ubicados frente al Hospital Aquilino Tejeda, justo al lado del Super Extra. Para más información, comunícate al 60710025 o al 60710035. Síguenos en Instagram como @Ópticas Vision Center. Ópticas Vision Center, un lugar hecho para cuidar tu salud visual, porque usted tiene mucho que ver. De esta manera entonces culminamos con nuestros anuncios y mensajes programados para la mañana de hoy. Bien, continuamos con más de su programa Opinión Pública para hoy, 30 de abril. Y el 30 de abril, pues los penonomeños tienen, como decía Ópticas Vision Center, mucho que celebrar, ¿no? Mucho que ver, mucho que celebrar. Porque hoy Penonomé, el pueblo de Penonomé, que nos quede muy claro eso, mis queridos oyentes. El pueblo de Penonomé, no el distrito de Penonomé, no. El pueblo de Penonomé, hoy 30 de abril, cumple 444 años de fundación. Y pues hay preparadas unas actividades muy sencillas para esta celebración. El día de hoy ya debe haber iniciado la misa de acción de gracias en la Catedral San Juan Bautista de Penonomé, y seguido de la misa entonces habrá la apertura de un bazar de emprendedores allí en el Parque 8 de diciembre. Así que atentos allí los que quieran participar de esas dos únicas actividades comunitarias, si se quiere, que se van a estar celebrando. Pues eso es lo único que se tiene programado por parte del municipio para el día de hoy. Lo demás pues son cosas que no vienen al caso para el tema de una celebración como esta. Pero bueno, en la noche va a haber una carrera caminata. Si a usted le gusta correr, caminar y quiere pues por allí salir, puede hacerlo. Y también el paseo de antorcha de los bomberos, que dicho sea de paso, pues hoy también están celebrando su aniversario de fundación en Penonomé específicamente. Así que están invitados allí también al paseo de antorchas del Cuerpo de Bomberos, que celebra su aniversario de fundación, al igual que hoy en Penonomé también es nuestro museo. El Museo de Penonomé también está de aniversario para el día de hoy, 30 de abril, al igual que el Coro Cuarto Centenario, que también está celebrando el día de hoy su aniversario. Me perdonan, pero no quiero fallar en cuanto a las edades de cada uno. No tengo por acá el dato, lo conseguimos y se los doy para que todos estén claritos en el tema. Igual nos pueden llamar y comentarnos. Traía por acá para la mañana de hoy para compartir con ustedes y que pues podamos hablar un poquito de historia. Un escrito que hace 10 años exactamente había escrito la señora María Teresa Quirós de Barger por haber sido designada para hablar un poco sobre la historia de Penonomé en un acto de celebración de 434 años. Pero temprano nos trajeron por acá y voy a tomar por considerarlo pues un poco más actualizado, aunque coincide mucho de lo que nos dice este nuevo documento que nos trajeron por acá bien tempranito y que está, según dice acá, preparado por el magíster Fermín Santana, especialista en geografía de Panamá, y que nos los han compartido
por acá y pues creo que vale la pena poder compartirlo con ustedes también. Así que dice el documento que nos han traído: Penonomé, 444 años, de Villorrio indígena a Centro Tecnológico Científico de Panamá y Centroamérica. Miren qué bondades tenemos que a veces pues no las sabemos, como quien dice, aprovechar o valorar en su justa dimensión. Vamos a ver qué nos dice el documento preparado por el profesor Fermín Santana, Magister. Dice: Penonomé, según los documentos de ordenanzas del virrey Toledo, ya existía, estableciendo su fecha de fundación entre 1573 y 1576. Así nos dice Alfredo Castillero en su libro Conquista, Evangelización y Resistencia Indígena de 1994. Para estos tiempos, la corona española había enviado al istmo a Diego López de Villanueva y Zapata con la tarea de repoblamiento, que reunieran a los pocos indígenas que quedaban luego del abandono de las minas de oro de la Concepción en el norte de Veraguas. Esto nos remite a la carta fechada en Natá el 30 de abril de 1581. A 5 leguas de Olá, una legua equivale a 3 millas o 5.555 metros, se funda el poblado indígena llamado Penonomé. Olá y Penonomé eran poblados de pocos indígenas, por lo que Diego López Villanueva y Zapata se dedicó a reunir a estos, quienes se encontraban en los montes y que eran descendientes del cacicazgo de Nomé, pues se habían refugiado allí después de ser liberados en 1522 a orillas del Saratí. Este es un relato de Castillero Alfredo, La conquista y resistencia y evangelización de 1994. Los documentos más antiguos que se encuentran en los archivos de Indias en Sevilla, España, nos remiten al reconocimiento de la verdadera historia de lo que hoy celebramos. Se debe destacar que la fundación de este poblado difiere de ciudades como Panamá, Natá, Nombre de Dios, Los Santos y otros. Las ciudades de españoles seguían una ceremonia solemne. En el caso de las poblaciones indígenas no se seguía ningún protocolo particular, salvo la elección del sitio y el nombramiento de un doctrinero. Estas particularidades hacen que la fundación de Penonomé tenga algunos datos o fechas que no están totalmente esclarecidos. Dado que los informes de Villanueva y Zapata son fechados el 30 de abril de 1581, se ha considerado como fecha de fundación del poblado indio de Penonomé, hoy ciudad de Penonomé. El nombre de Penonomé se debe a que para esta época se acostumbraba a nombrar a poblado calles de ciudades con nombres de personajes que habían demostrado liderazgo en la defensa de sus tierras. En vista de ello, Diego López de Villanueva y Zapata, al encontrar una lápida que decía aquí Penonomé, compuso el nombre de Penonomé. Es importante mencionar aquí que en cartas enviadas por Villanueva al rey no dice en ningún momento que fue el 30 de abril en que fundó Penonomé. Por otro lado, se menciona también que la Villa Nueva Veracruz, donde junté y reduje Olá y Penonomé. Lo cierto es que este poblado no aparece posteriormente, manteniéndose el de Olá y Penonomé. En 1640, Juan Requejo Salcedo declara que este sitio es San Juan Bautista de Penonomé, pueblo de indios de razón y valientes, el mayor de los géneros en la jurisdicción de Natá. Mediante un análisis de este tema podemos considerar que Penonomé surge como un sitio estratégico dentro del poblamiento natural de las tierras coclesanas, demostrando hoy un gran desarrollo en diversos aspectos. Actualidad. Penonomé en sus inicios era un pueblo de pocos indígenas. Ya para 1600 tenía un poco más de 1736. Vivían unos 1.600 habitantes, de estos unos 600 eran de origen europeo, personas que, según datos recopilados en nuestra historia, se trajeron de Olá para poblar a Penonomé. Para el siglo XVIII y XIX, el poblado de Penonomé era el mayor organizado y mayor poblado. Las familias más numerosas eran los Sánchez, Ojo, Arias, Troya, Lorenzo, Valdés, Rivera, Hernández, Aguilar, Chirú,
Quirós, Morán, Mendoza, Alveo, Gordón, Rodríguez y Martínez. En 1790, Penonomé alcanzan unos 3.473 individuos, según Gaspar Rosas Cocle de Natá, 1998. La Escuela Secundaria Ángel María Herrera, quien se prepara para conmemorar los 83 años de fundación este año, resaltando la labor del insigne penonomeño don Ángel María Herrera, cuyo pensamiento se impregna en la mente de quienes han egresado de este plantel y de quienes llegan a ser parte del personal docente y administrativo, así como de los habitantes orgullosos de que sus hijos sean angelinos. Felicitamos a todos aquellos que en un momento han aportado sus sabias enseñanzas a tantas generaciones de penonomeños que hoy le dan glorias y cosechan éxitos en la pequeña patria que los vio nacer o que los ha acogido en esta tierra zaratina. Sobre el estudio de la historia local, se hace necesario hacer correcciones no tanto de interpretación, sino de divulgación masiva en cuanto a lo que se celebra o conmemora. En 1581 se inicia un proceso de ordenamiento territorial, tomando como habitantes de los pueblos, entre ellos Penonomé, a los pocos indígenas que quedaban ya libres de la esclavitud y explotación española. Es por eso que se establecen lo que la corona española nombró reducciones indígenas. La fundación de Penonomé no fue una ciudad española en donde se seguía un protocolo como se hizo en Natá. Lo valioso es reconocer lo que ayer, 1581, fue un villorrio indígena, hoy es una próspera ciudad que por su ubicación geográfica ha logrado ser el sitio privilegiado para establecer el único centro astronómico de Centroamérica, el más grande parque eólico de Centroamérica y futura ciudad moderna con el centro comercial de mayor importancia de provincias centrales. El Penonomé de hoy a 444 años. La ciudad de Penonomé se encuentra localizada entre las coordenadas UTM 570.421 norte y 41.781 a la altura oeste, a la altura de la catedral. Aquí encontramos el centro geodésico de la República de Panamá. La superficie total del corregimiento de Penonomé es de 54.8 kilómetros cuadrados. Población estimada en los años 2000-2024 nos demuestra un crecimiento progresivo, siendo de 15.841 habitantes y una densidad de 289.1 habitantes por kilómetros cuadrados. Compendio estadístico de Cocle, 1996, Panamá en cifras 2000-2004. Hoy podemos observar un aumento de 25.836 habitantes, de los cuales 12.650 son hombres y 13.186 son mujeres, obteniendo un índice de masculinidad de 96 hombres por cada 100 mujeres y una densidad de 471.46 habitantes por kilómetros cuadrados. Panamá en cifras 2023, incluyendo áreas periféricas. En el marco de la celebración de los 444 años de fundación, es relevante recordar a Penonomé como escenario del desarrollo histórico de acontecimientos como la Guerra de los 1000 días, hecho que forma parte importante en la gestión de la conformación de la República en 1903. Tierra de hombres y mujeres luchadores y constructores de la patria, esa patria campesina, indígena, donde se destacó Victoriano Lorenzo, un líder que veló por los intereses de los que menos tienen. Aquí se desarrolla una ciudad próspera de verdadera democracia y justicia social. Este es un análisis estadístico del autor y así termina entonces el relato que nos han traído a través de un folleto dedicado a los 444 años de historia de Penonomé, de Villorrio Indígena, Centro Tecnológico Científico de Panamá y Centroamérica, preparado por el Magíster Fermín Santana, a quien le agradecemos que nos haya traído, nos haya enviado este documento temprano esta mañana para poder pues darle lectura y poner en contexto a nuestros habitantes y pobladores en torno a la celebración del día de hoy. Del pueblo de Penonomé, recuerden, no es del distrito, no, es del poblado de Penonomé,
E interesante que todos sepan pues que se estableció como un pueblo indígena, y que pues se trajeron algunos españoles y otros indios de Olá, por ejemplo, que fue fundada pues previo a Olá, previo a Penonomé, y se trajo población indígena de allá, al igual que algunos españoles que ya habitaban en Olá para fundar el pueblo de Penonomé allá por 1581. Entonces, es importante que tengamos esos temas bien presentes y se lo informemos a nuestros niños. Regularmente, si estuvieran en las escuelas, de seguro hoy estarían averiguando qué datos históricos de Penonomé y su fundación, sus autoridades, quienes lo conforman, detalles de la población y de todos esos temas que son de interés nacional. Pero es importante entonces que tengamos esos puntos bien claritos para que celebremos con orgullo que somos tierra de indios, que somos gente próspera, que hemos logrado el desarrollo y que como ciudad capital y cabecera de la provincia de Coclé, hemos con el paso del tiempo ido logrando muchísimas cosas. ¿Que hay temas que resolver todavía, Darío? Definitivamente que sí. Bastante. Muchos temas que resolver para este pueblo, por solo considerar el pueblo. Tenemos muchos temas que resolver, muchas cosas sencillas que considero yo que con un poco de voluntad y más dinamismo se pueden mejorar considerablemente, pero hace falta esa ganas de realmente hacer, de real voluntad de mejorar las cosas y no solamente decir, a mí no me corresponde, le corresponde a otro, eso no es un tema mío, o le corresponde a otra autoridad. Si al final todos vivimos en este pueblo, todos podemos hacer por el pueblo y si somos autoridades con mucha más razón, el poder, más allá de lo que me corresponda como autoridad, hacer por este pueblo. Y no solo a las autoridades, a nosotros como habitantes de esta comunidad también nos corresponde nuestra parte, desde nuestra casa, desde nuestros hogares, desde la labor que desempeñamos, también tenemos la responsabilidad de hacer lo mejor desde nuestras posibilidades para que este pueblo sea grande. Entonces, atentos con eso, por favor, porque es más allá de celebrar, es también proponer, mejorar e ir cambiando. Vamos ya rumbo a los 450 años y creo que definitivamente hay que mejorar muchas de esas celebraciones. Que este día no pase sencillamente con una misa, que es definitivamente importante agradecer a Dios por todo lo que tenemos, pero que sea realmente lo que el pueblo se merece. Reconocimiento, tanta gente buena, importante, como por ejemplo el profesor Fermín Santana, que ha hecho aportes importantes a través de historias como esta, de relatos como este, de trabajos como este. Es eso, ¿no? Reconocer a nuestros hijos meritorios, hacer actos protocolares, que nuestra bandera de Penonomé luzca orgullosa, que realmente se hayan esos reconocimientos, que el pueblo se vista de esos colores que nos distinguen, qué sé yo, ¿verdad? Pero es un tema de organización y voluntad, más que todo, porque a veces pues ni siquiera es que cueste demasiado, sino sencillamente poder organizarse con tiempo y hacer las cosas. Así tenemos un oyente en línea. Buenos días, adelante. Sí, buenos días, bendiciones. Sí, muy interesante, muy importante esa reseña histórica que ustedes han hecho, porque lamentablemente hoy en día gran parte de la juventud no sabe el significado del nombre de muchas comunidades, que la gran mayoría fueron personajes que existieron en su tiempo. Estos son los días donde se extraña al señor Cecilio Tapia, un señor que hacía buenas reseñas históricas. Bendiciones hasta donde esté. Una consulta. Usted tocó el tema sobre los emprendedores de ahí del parque. ¿Por qué a estos señores se les cobra $75 por un puesto? Supuestamente un emprendedor es una persona que está empezando a echar para adelante.
y yo creo que $75 por un puesto está demasiado de caro. Muchas bendiciones. Son $75 que están... No sé realmente, pidiendo. no tengo ni la menor idea de cuánto se les pide a los emprendedores, pero $75 es demasiado. Está cariñoso, ¿no? Demasiado, considerando pues que sí, hoy es quincena ciertamente, pero la situación económica pues no es que Son emprendedores. de para tanto, exacto, y son emprendedores. $40 gente está que bien, de repente. gente que está tratando de salir adelante, de poder traer, porque toda esa movilización, ubicarse allí, traer todas sus cosas, invertir en sus productos para poder traerlos, les genera un costo. Ujú. Y pagar $75, pues ojalá que no sea cierto. Pero Hay que averiguar. si lo es, pues a reconsiderarlo para Así es. futuras actividades. Así es. Bueno, para finalizar, e irnos al cambio y seguimos con el tema, hay varias leyendas, no sé si el documento acá El del profesor Fermín no, pero el de no. de la licenciada María Teresa Quiroz Sí. sí lo tiene. Hay tres, ¿no? Mencionaba tres allá. Hay tres, voy a leerlas acá, rapidito. Una, pero Nomé gira en torno al cacique llamado Nomé, como ya todo el mundo lo sabe. Pero hay tres versiones. La primera es la pena de Nomé, al morir la princesa que él amaba. La segunda dice que un conquistador llamado Badajoz persiguió a Nomé y lo torturó para obligarle a decir dónde guardaba su riqueza hasta matarlo. Y su sepulcro tenía una lápida con la inscripción aquí Penonomé. Y la tercera versión cuenta que el nombre entero del cacique era Benú Nomé. Son las tres versiones de lo que se ha podido investigar. Recuerda que todo gira en torno también a investigaciones que se han hecho del nombre, del origen del nombre Penonomé. ¿Por qué surgió Penonomé? Algunas que son leyendas, que Ajá. pues como tal son producto de la imaginación o de ese realismo mágico que muchas veces se teje alrededor de muchas de nuestras comunidades y que tal vez no son tan apegadas a la verdad debido a que no consta ningún tipo de documento que así lo especifique, pero pues forman parte de nuestras tradiciones que Así también es. pues hay que considerar. Así es. Bien, vámonos a un cambio y seguimos con el tema porque la ciudad de Penonomé da para mucho. Así que vamos y regresamos. Bueno, continuando con más y comentando algunos aspectitos históricos que vale la pena resaltar con motivo pues de la fundación del pueblo de Penonomé, sus 444 años. Miren, acá dice que la primera misa, según informó el oidor Diego López de Villanueva y Zapata, que fue también el fundador de Penonomé, se realizó un 12 de junio de 1581. Y la ciudad en esos entonces fungía pues como parada principal de tiempos coloniales para los comerciantes en el histórico Camino de Cruces. A que Penonomé pues, Edilza, centro geográfico de la República de Panamá, desde aquellos tiempos pues, cuando aún faltaba bastante para convertirnos en una república, apenas éramos una colonia, ya era considerado pues un punto importante en el paso y también en el comercio, ya que de aquí salían productos locales como lo eran hamacas, redes, bateas, sogas, escobas de palma, entre otros que eran comercializados de manera internacional, iban hacia Lima, Perú. Y eso ocurrió mucho tiempo después de la fundación, ya por allá por los años de 1735, donde se había fortalecido Penonomé como un punto para el intercambio de comercio internacional. También llegó un momento en el que Penonomé, cuando se dio el saqueo de la ciudad de Panamá la Vieja por parte de Henry Morgan, se convirtió momentáneamente, temporalmente, en la capital de la provincia de Panamá, mientras se construía la nueva ciudad, lo que conocemos hoy día como el actual Casco Viejo.
el auge de Penonomé coincidió con el ocaso de Natal de los Caballeros, por allá por el año de 1800, hasta que en 1886 adquirió el rol de capital de la provincia de Coclé. Siempre yo me he preguntado cómo sería esto en esos tiempos, ¿no? Llanuras, ¿de qué tipo? ¿Se habría bosques? ¿Se habría llanuras, hierba? ¿Cómo sería el paisaje en esos tiempos acá en Penonomé, cuando se dieron pues los primeros barrios? Los primeros barrios que se fundaron, Calle Chiquita, El Bajito y San Antonio, que son pues los barrios más antiguos que tiene Penonomé. Algunos todavía conservan parte de lo que sería en ese tiempo la forma, ¿no? de lo que sería en ese tiempo las casas, las viviendas y eso, pegadas unas con otras, como era el estilo de antes. El trazado de Penonomé, un plan urbano español estándar conocido como traza, iglesia, las oficinas gubernamentales a los alrededores y la estación de policía, que están pues, posicionados alrededor del parque 8 de diciembre, como lo conocemos actualmente. Así que pues parte de la historia y la forma que tenemos acá en Penonomé. Así es, Darío. Con relación a eso, me comentaba cuando vivían y que en inicio del periodismo conversaba mucho con estos señores que nos relataban datos de la historia penonomeña, por ejemplo, don Goyo Conte, Luis Alberto Conte Ibarra, ajá, y nuestro siempre muy estimado Negro Quirós, que el Parque 8 de Diciembre era una llanura grandísima en la que jugaban béisbol. Allí los muchachos de la época dice que iban a jugar béisbol en ese cuadro porque era una llanura bien grande que daba para jugar béisbol, y ellos me contaban pues parte de esos relatos, de esas historias de su juventud, en donde se reunían los muchachos de precisamente esos primeros barrios en las tardes a jugar fútbol. Y que por estar precisamente las iglesias, las entidades gubernamentales en los alrededores, pues se decidió en algún momento entonces la ubicación de allí del Parque 8 de Diciembre y todas esas otras oficinas que poco a poco se han ido creando. Pero el Parque 8 de Diciembre inicialmente era pues una gran llanura en la que los muchachos de la época jugaban béisbol, que era pues de repente uno de los deportes para su momento, lo de los más jugados en aquella época. Por acá tengo, Darío, también algunos datos que nos daba la profesora María Teresa Quirós de Barger en su discurso de hace 10 años, en donde nos indica que Penonomé, y eso hay que destacarlo, siempre ha tenido personajes que de una u otra manera han liderado movimientos en los que se han logrado cosas importantes para este pueblo. Por ejemplo, dice que dentro del relato que nos compartió, dice: vale entonces destacar el hacer de este pueblo y dar a conocer, aunque sea una pequeña muestra, de la contribución y compromiso de sus habitantes para servirle a su pueblo en el área social, en la cultura y en la religiosidad. La Sociedad Pro Penonomé se fundó el 26 de septiembre de 1927. Esta sociedad de damas y caballeros organizó ferias, veladas, matinés y rifas pro balneario de las Mendozas. Se lograron comprar las casas que estaban ubicadas en lo que hoy es la entrada de las Mendozas, lo que permitió habilitar la calle y facilitar el camino hacia el río. Continuaron realizando mejoras en el balneario, entre ellas la escalera de concreto, la construcción de una casa para cambio de ropa, secciones separadas para hombres y mujeres. Es la construcción de ladrillo que todavía existe, según el libro de Heraclio Quirós, Casos y Cosas de Antaño, de 2010. Hospital San Vicente de Paúl. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez hablar del Hospital San Vicente de Paúl? Bueno, dice el relato que el 14 de febrero de 1875 se formó la Junta para el Hospital de los Pobres en Penonomé, por iniciativa del reverendo padre Mariano Canalini, religioso capuchino, misionero apostólico y catedrático de religión de la Escuela Normal de Varones del Estado Soberano de Panamá. La Junta la integraron caballeros penonomeños, quienes asumían la responsabilidad
de recaudar fondos y entregarlos a la que en su momento fuera la presidenta de la Hermandad del Corazón de Jesús, una orden religiosa, quienes se comprometieron a asistir a los pobres en horarios establecidos. La casa comprada para tal fin era propiedad de Ángela Vega, hija de don Pacífico Vega, quien la vendió para el hospital en 130 pesos, y que fue después la casa del señor José María Grimaldo, conocido como el Fulo Grimaldo, y de la que hoy solo queda un detalle de la fachada. Los médicos ofrecían sus servicios gratuitamente, la alimentación para los enfermos era proporcionada por familias de Penonomé en el orden en que estaba programado. Para 1887 seguía funcionando el hospital, según Apuntes para la Historia de Penonomé, un libro inédito de Rosa Q. de Martín. Mira qué interesante. Sí. Lo que no detalla, dice que solo queda un detalle de la fachada, pero no dice específicamente en dónde. Voy a tener que preguntarle a la profesora María Teresa dónde específicamente pudo haber funcionado este hospital San Vicente de Paúl o de los pobres de Penonomé. ¿No sería la escuela, el hogar de niñas? No. Me dijeron porque hace tiempo también. Hay una fachada, que era como una entrada. Me dijeron que eso funcionó alguna vez como un hospital, pero no sé si será el mismo, coincide en temas de construcción, si será o no. Banda de música. ¿Cuándo fue la primera banda de música? Dice, se inició por acuerdo municipal en 1908 con 29 jóvenes y con el apoyo y entusiasmo de los penonomeños. En 1944, después dice en 1944, enero específicamente, gracias al liderazgo de la señorita Estelina Tejera, se funda una banda de música, siendo su primer director el muy bien recordado profesor Máximo C. Master. Fue el inicio de lo que más tarde se convirtió en la Escuela de Música Estelina Tejera. Todo se logró con el aporte generoso de penonomeños y amigos de Penonomé. El Monumento a las Madres es una obra gestada por el Club de Leones de Penonomé y develada el 8 de diciembre de 1951, primer monumento dedicado a las madres en toda la República de Panamá. Miren qué bonito nuestra estatua, un monumento de las madres. Coros, dice, el coro mariano, que con la dirección del señor Agustín Jaén Arosemena y años más tarde con la dirección de la profesora Berta Arosemena, cumplía con el Ministerio de la Música en nuestra iglesia. Coro que fue muy reconocido a nivel nacional. Y en el área cultural recordemos el coro Voces del Turega, dirigido por la consagrada profesora Berta Arosemena, y el hoy conocido como Coro Cuarto Centenario de Penonomé, que se organizó en 1981 para la celebración de los 400 años de fundación de Penonomé. Educación. En el campo de la educación es justo resaltar que en la época colonial, antes de la existencia de las escuelas públicas, en muchos hogares se reunían niños para enseñarles a leer y escribir sin exigir algún tipo de pago. Este deseo de servir se repite en 1923, cuando se inició la educación secundaria con el nombre de Curso Extensivo, programa correspondiente a un primer año normal con la colaboración ad honorem de personal docente de la escuela pública. Funcionó hasta 1938, cuando se inauguró la Escuela Normal de Santiago de Veraguas. Y en 1942, cuando se restableció nuevamente la educación secundaria en Penonomé, no faltaron los educadores que voluntariamente ofrecieron sus servicios. Según estos son datos obtenidos de la educación en Coclé a partir del siglo XIX de Gaspar Rosas Quirós. Que dicho sea de paso, si lo pueden conseguir, esto es un libro que me lo encontré de casualidad. Hay incluso algunas páginas en internet y tiene una historia rica de la educación en Coclé, de todos los distritos, que definitivamente vale la pena rescatar. Escuela de abogados, dice, siempre se dijo que Penonomé era un pueblo de abogados. Bueno, vamos a ver qué dice sobre la escuela de abogados. Dice, nos referimos ahora al doctor Nicanor Rosas, quien a los 20 años había alcanzado su doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Popayán, Colombia. Posiblemente en la cuarta década del siglo XIX regresa a Penonomé y estableció el Colegio de Derecho, que podría considerarse como el primero de esta clase en el Istmo o el primero fuera de la ciudad de Panamá. Esto también es tomado del libro La Educación de Coclé a partir del siglo XIX de Gaspar Rosas Quirós. Imagínate, tenían un colegio de derecho aquí en la ciudad de Penonomé. Era como una facultad hoy día. Exactamente. Sí. El Cuerpo de Bomberos
Distinguida institución se fundó el 30 de abril de 1952 con el entusiasmo y dedicación de penonomeños que reconocieron la necesidad de este servicio en Penonomé. Gran ejemplo de solidaridad y profesionalismo nos dio ese grupo de voluntarios que se multiplicó para tener hoy día un cuerpo de bomberos con guardia permanente y el apoyo de los voluntarios. Penonomé le debe a esta institución un local apropiado para su mejor funcionamiento, decía en su momento la profesora sobre esta institución. Bueno, ahora tienen una oficina, ¿cómo le llaman? No es técnica, es de funcionamiento, bueno, no recuerdo, pero la base que está allá en el área del aeropuerto. Pero igual esta pues necesita mejoras definitivamente. Aquí te acuerdas que era un problema salir los vehículos de extinción cuando se reportaba alguna emergencia. Nos tocó ver cantidad de veces el vehículo aquí cuando se trancaba, ¿no? Por la cantidad de vehículos que había en el momento, ¿no? Y eran minutos y segundos y minutos vitales. Se tomó la decisión de cambiar pues el área de donde están los equipos de emergencia hacia el aeropuerto, donde tienen una fácil salida. Así es. Esa es parte entonces de algunos datos históricos pequeños, relevantes de la historia del pueblo de Penonomé y cómo durante estos 444 años ha ido creciendo de generación en generación, cada una ha ido aportando y ya ven que movimientos sociales, movimientos populares, cosas que no deberíamos dejar perder en Penonomé. La gente de antes se unía y lograba las cosas. No tenía que esperar a que vinieran las autoridades. Bueno, siempre había un apoyo de parte de las autoridades. Cuando la comunidad se unía, conseguía y al final iba ante las autoridades y decía, aquí tenemos esto. Ocurrió, por ejemplo, les cuento, el profesor Heraclio Quiroz siempre, que en Gloria está, y siempre me comentaba el tema de cómo se logró el inicio del Colegio Ángel María Herrera. Una campaña de bloques que se hizo, un grupo de señores de la comunidad se unieron y dijeron, bueno, necesitamos un colegio, necesitamos una escuela, vamos a fundarla, y se hizo una campaña de bloques y toda la comunidad aportó con bloques y se logró construir ese primer pabellón o esos primeros salones que dieron origen a la escuela secundaria Ángel María Herrera, que tantas glorias ha dado a este pueblo y que tantos profesionales ha generado. Cosas como esas se lograban con la unidad del pueblo, de este pueblo que siempre ha sido y fue muy unido. Yo espero, insisto, que esa unidad no se pierda, porque habemos aquí mucha gente con muchas ideas, con muchas cosas buenas que aportar, con muchas ganas de hacer cosas, pero a veces se encuentran con la falta de liderazgo de nuestras autoridades que no hacen más allá de lo que les interesa en muchas ocasiones o de lo que tienen ellos como idea particular. Pero esta ciudad, este pueblo, contándoles estas historias y lo que pues muchos me han contado, ha logrado en el desarrollo de estos 444 años muchas cosas buenas por iniciativa del propio pueblo. Por iniciativa del propio pueblo. Entonces a eso tenemos que volver. No es que nos lleguemos al pasado y nos quedemos solo pensando en el pasado, por supuesto que no, sino volver a la unidad, a esa unidad que apoyaba cuando alguien daba una buena idea y decía, esto tenemos que conseguirlo, y poco a poco, bloque a bloque, gestión tras gestión, se lograban cosas que todavía hoy perduran. Entonces yo creo que un día como hoy pudiésemos reflexionar en ese tema tan importante, Darío, porque insisto, todavía hay muchas cosas que tenemos que lograr. Así es, ¿no? Y también, bueno, ahora que tú mencionabas lo del Ángel María Herrera, asimismo fue el gimnasio municipal Alice Moreno. También se hizo una lucha, me mandó, eso me lo contó mi tío negro, el profesor Julio César Fernández, también de la lucha que se hizo, cartas que se mandaron a Panamá, a la presidencia de la República, para poder que ese gimnasio fuera una realidad. Y eso fue por allá por la década del 60, cuando se logró que ese gimnasio fuera una realidad, porque Penonomé pues practicaba mucho de lo que era el baloncesto, y no había donde practicar el baloncesto, ¿no? Una cancha techada, moderna en ese tiempo, y finalmente llegó por esa unión de muchos penonomeños, surgió entonces lo que es el gimnasio Alice Moreno, que así se ha quedado. Tiene un tabloncillo que ahí no se puede picar la pelota en estos momentos, Edilza. Que allá vamos ahora con las cosas, cómo ha crecido Penonomé
y las necesidades que está surgiendo con este crecimiento de Penonomé. Así es, tenemos un oyente que quiere comentar al respecto. Buenos días, adelante. Muy buenos días, Elisa. Y Darío también. Bueno, para contribuir, ya que hablaron del deporte por ahí de luego, no sé si tocaron algo del baloncesto, que ahora mismo están hablando también del gimnasio, pero yo me voy a ir un poco más atrás, alrededor de 1920 a 1930, es que el deporte del baloncesto llega a Penonomé y se dice, según algunas investigaciones, que por aquellas personas viajantes, los marinos que llegaban, tuvieron la oportunidad de llegar hasta Penonomé y fueron los que empezaron a promover y a dar las instrucciones, primeras orientaciones sobre el juego. La primera cancha se jugó donde está actualmente el parque infantil. Ese era conocido como la Plaza del Triunfo o Isabel la Católica. Se utilizaba nada más que una canasta y su palo, que era un palo que se ponía para jugar. Luego pasa a otra cancha, a Calle Chiquita. Esta cancha estaba ubicada entre las dos calles. Actualmente la familia de Gaspar Morán, ahí donde vivían, ahí era la cancha que se hizo sobre una construcción derrumbada y la limpiaron y ahí ya venía modificándose. Ahí sí utilizaron ya 2 canastas. Luego pasa otra cancha más, se fue proliferando. La otra cancha existió entre Domingo Díaz y 3 de noviembre. Los terrenos que estaban por ahí donde existía el difunto Telmo Araúz. Eso tuvo problemas, porque los dueños de los terrenos se quejaron y la policía fue y descomisó todos los andamiajes que tenían. Nace y viene Escuela Simeón Conté, 1935. Sale y eso sí venía ya con una cancha rústica, pero era la cancha de cemento. Y ahí eso le empieza a dar a Penonomé, a todos sus dirigentes interesados y que se movían en procrear el baloncesto, a organizarse de mejor forma porque ya tenían algo un poquito más sofisticado. Y a eso vino también la ayuda del primer ciclo Penonomé, que funcionó en la entrada del Bajito, y ahí existió también una canchita, y esa la promovió el profesor que descansa en paz, Olmedo Carles, en el baloncesto de Penonomé. De ahí entonces las organizaciones se fueron unando más a las nacionales. Se dieron a conocer, Penonomé empezaba a dar el inicio del baloncesto por estas áreas y empezaron entonces a unirse al primer campeonato que hubo nacional. Cocle tuvo su representación, sobre todo con ese impulso del grupo de Penonomé. Participaron en el segundo campeonato nacional. Y cabe mencionar que de todos esos movimientos y eso vino, y Penonomé obtiene la participación de un primer jugador internacional que aún vive, se llama Emiliano del Rosario. Representó a Panamá en El Salvador y resultó que en el campeonato de tiros libres, de manera personal, ganó a nivel centroamericano. Eso es parte de la historia del baloncesto nuestro en Penonomé, y así mismo se fue distribuyendo y llegando a la provincia. Gracias. Cómo no, gracias, maestro Tavo, por ese aporte de la historia de Penonomé. Penonomé también en el deporte, ¿no? En este caso. Así es. En Bien. la educación y en otras muchas. O sea, todo lo que se ha logrado aquí ha sido definitivamente con el esfuerzo de muchos penonomeños que durante su vida pues han logrado importantes avances. ¿Qué decir de los abogados? Tenemos presidentes, médicos, tenemos médicos, educadores como don Gil Blas Tejera,
y otros que definitivamente pues han dado mucho por este pueblo. La construcción de la universidad, tanto la regional como la de trabajo también, del profesor Olmedo Domingo y otros muchos que definitivamente pues son demasiados como para poder destacarlos a todos, pero a quienes pues el día de hoy, en esta celebración, les agradecemos todo ese impulso que a través de los años se dio para que el pueblo de Penonomé llegara a ser lo que es hoy, celebrando estos 444 años. Así mismo es. Nos vamos al cambio de comerciales correspondiente a la hora y retornamos con más de Opinión Pública. Con sabor a Penonomé. Aquí Penonomé, voy a contarles una leyenda. Era un cacique de nuestras tierras, como decían nuestras abuelas. No me murió por una princesa. Aquí Penonomé, aquí Penonomé, aquí Penonomé, por el amor de una princesa. Aguerrido luchador, cacique fuerte de estas tierras. Aquí Penonomé, Penonomé de mis tradiciones, donde se baila el tambor de orden. Estás escuchando Opinión Pública, aquí en Radio Mi Favorita, 91.9 FM, 1070 AM. El Guacamaya, esta tierra de presidentes. Pronto regresamos con más de Opinión Pública, aquí en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. Ya regresamos. Penonomé, voy a contarles una leyenda. Era un cacique de nuestras tierras, como decían nuestras abuelas. No me murió por una princesa. Aquí Penonomé, aquí Penonomé, aquí Penonomé, por el amor de una princesa, aguerrido luchador. Bien, ya para concluir pues con el tema de Penonomé, es importante que las autoridades actuales de todas, llámese Junta Técnica y también pues las autoridades locales, tengan esa mirada hacia el futuro, de lo que va a ser Penonomé y de lo que Penonomé van venido transformándose, ¿no? Ya contamos el tema de la fundación, los 3 barrios que habían. Mira lo que es Penonomé hoy día. Solamente miren lo que es Penonomé hoy día. Hay cantidad de barriadas. Yo conocí el Ibu, conocí el Prado, Cuarto Centenario, bueno, y las que están aquí en el centro. Pero ahora hay un montón de barriadas que tú me las mencionas y yo no sé dónde están situadas, definitivamente. Y hay gente en cantidad viviendo en Penonomé. La población ha crecido mucho más y así mismo han crecido los problemas. Todas estas barriadas tienen problemas. Las construcciones que se hacen a lo interno de Penonomé están dando problemas. Yo no sé Penonomé si está creciendo de manera, si calificarlo como de manera desordenada o qué. No sé cómo lo califica la gente, pero hay que echar una mirada. No hay junta, la junta técnica esta de profesionales, ¿fue nombrada ya? No fue te lo nombrada. puedo confirmar. Estaba en ese proceso, pero realmente al final no sé si lograron terminarlo o no. Pero mira, hablando de habitantes, Darío, y esto ha sido en los últimos 10 años, porque para la elección, no la que acaba de pasar, sino 2 antes,
Penonomé cabecera tenía alrededor de 9.000 habitantes y hoy día tiene 25.836 habitantes. Hemos crecido 3 veces en los últimos 15, 20 años. 3 veces ha crecido la población de Penonomé y eso se refleja en esa gran cantidad de construcción de barriadas. Así es. Y que esto ha permitido de una u otra manera mantener la sostenibilidad económica de este distrito, que a pesar de haber sido golpeado por muchas situaciones, como quien dice, nos mantenemos a pesar exacto. de, nos mantenemos. Continúa. Así es. Entonces, por ejemplo, la planta potabilizadora fue para 20.000 habitantes. Así es. Ya se sobrepasó la cantidad. Entonces, ya hay que mirar a ver de dónde vamos a sacar agua y no podemos estar dependiendo de los pozos, sencillamente. Hay que ya tener una inversión que vaya acorde a la cantidad de gente que tenemos y mirar a 40 años más en el futuro. No podemos estar dependiendo de los pozos, definitivamente. No se puede. O sea, hay que ver de dónde se saca agua, si del Río Grande, o se hace algo en el Zaratí, o se habla con la ACP para traer agua del embalse ese que se pretende hacer en Río Indio, no sé, pero ya debemos ir pensando en ese futuro. El gimnasio Alguien Moreno se quedó chico ya, Edilza. El tabloncillo no sirve para nada, no pica la pelota. Entonces, ya ese es otro tema. Necesitamos otro gimnasio como ese en otro punto. Allá Pandeporte tiene una construcción de una pista de atletismo, tiene terreno. ¿Cabe un gimnasio allá en ese punto? Eso hay que evaluarlo también, para poder que la gente, que los jóvenes puedan practicar baloncesto con un tabloncillo de primer nivel y no un tabloncillo donde la pelota se queda cuando tú la picas. Al igual, la ruta hacia el hospital Aquilino Tejera Nuevo, 2026 inaugura el hospital. ¿Qué vamos a ofrecerle a los usuarios? ¿Qué transporte le vamos a ofrecer a los usuarios hacia ese sector? Entonces, hacia allá hay que mirar, hacia allá va el crecimiento de Penonomé, que no se repita lo que ocurrió con la policlínica de Penonomé. Claro. Es un tema de planificación, Darío. Un tema de planificación que ya, señores, tal y como se lo ha dicho Darío, hay que mirar hacia el futuro. Y ya, más allá de sus narices, hay que mirar hacia el futuro. La planificación de esta ciudad y las cosas que se requieren a futuro, dada la cantidad de población que hoy día tenemos y que de seguro va a seguir creciendo, porque a pesar de, como les decíamos, de todos los impactos económicos que hemos tenido, por allí todavía continúan barriadas construyéndose y la gente entrando a las barriadas. Se continúa con esta construcción. ¿Y eso qué significa? Que vamos a seguir creciendo. ¿Y hacia dónde va esa construcción? Precisamente hacia donde está el nuevo hospital Aquilino Tejera. Entonces, todo eso hay que mirarlo, buscar nuevas... La vialidad de esta ciudad, Darío. La vialidad de esta ciudad es un tema que hay que tratar urgentemente. Hay que buscar otras alternativas de vialidad para todas estas áreas que nos permitan poder entrar y salir de la ciudad rápidamente. Entonces, definitivamente, como decía Darío, no solo a nivel local, Junta Comunal, municipio, sino también a nivel de la Junta Técnica, señor gobernador, que se requiere esa planificación de saber qué necesitamos de aquí a 20, 30, 40 años en esta ciudad, tomando en cuenta que vienen proyectos importantes que también nos van a impactar, como ese tren Panamá-David que quiere el presidente de la República. ¿Cómo nos va a impactar eso? Y a raíz de eso, ¿cómo podemos nosotros tener ya planes levantados? O sea, no es decir al presidente, necesitamos esto y que venga alguien. No, aquí hay profesionales en todos los ámbitos capaces de poder levantar proyectos y decir, esto es lo que necesitamos, esto es lo que cuesta, traigan nuestra inversión. Así de sencillo. O sea, no tenemos que esperar a que venga el ministro allá a decirnos aquí qué necesitamos. El pueblo sabe lo que necesita, pero para tomar esas decisiones, Darío, y discúlpame un momentito, el pueblo también tiene que participar, porque lo que decías del tema de las rutas es un tema importante, que al final terminan citando solo a los transportistas y terminamos en el mismo desorden que hoy tenemos en muchas barriadas y donde ninguno cumple, porque al final quienes requieren de los servicios no participan en estas planificaciones y tienen que llamar al pueblo también a participar. Yo no sé si a través de las distintas agrupaciones de la sociedad civil, que también tienen que tener esa posibilidad de decirle al pueblo qué más, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están pensando, qué es lo que están buscando. No solo quedarse entre ellos. Si nos van a representar, que nos tomen en cuenta todo lo que la gente tiene que decir, que hagan encuestas, que hagan muestreos, qué sé yo, para que esa planificación a futuro sea realmente lo que necesitamos y que no nos vayamos a quedar al final cortos
en temas de agua, en temas de alcantarillado, en temas de electricidad, en temas de transporte público, en temas de vialidad, que son sumamente importantes en esa planificación que requerimos a futuro. Así es, bueno, tú has dicho el tema de la vialidad, o sea, hay que construir más acceso, más carreteras, no sé, mira la carretera esa que va de la policlínica al bulevar, pero no se ha construido, el día que se inauguró eso, la Asociación China ofreció terreno, yo no sé en qué ha quedado eso, se ha archivado, pero allí esa carreterita, ese pedazo de carretera, es importante que se construya, porque allí se va a conectar un montón de gente que tienen que entrar por los lados de Miraflores, donde hay como 4 o 5 escuelas en ese lugar y se forma un tranque descomunal, más el órgano judicial, más Pandeporte, etcétera. Claro, es que todo ese crecimiento va hacia ese sector, hay que construir vías realmente amplias que permitan una mejor vialidad. Hay oyente en línea, vamos con el primero, buenos días, adelante. Sí, muy buenos días, Darío, Edilza, la parte técnica. Saludos a mi favorita, Rafael Candelaria Laura. Coincido en 100% los comentarios que acabas de hacer, Edilza. Bueno, primero que nada, felicitar a todo el pueblo penonomeño por esa celebración del establecimiento del poblado de Penonomé. Y obviamente era ese el comentario que no sea solamente esta fecha cuando llega y precipitada unos semanas antes, que se busque toda la información, toda la situación que tenga que ver para acordarse de cómo se estableció Penonomé. Hay muchas cosas interesantes, como la trayectoria histórica, aparte de lo que dio el profesor, que es una lucha de generaciones que ha venido. Y eso es importante que las autoridades lo tomen en cuenta, porque la sociedad siempre, Elsa, hay parte de la sociedad que está interesada en participar en el bienestar de sus comunidades. Y pienso que debe tomarse la iniciativa de formar la comisión, pero conjuntamente con las autoridades, que son las que llevan la vocería, de formar esta proyección de un plan para Penonomé a un futuro, un plan que conlleve desde estas décadas a 15, 30 años más, ¿qué queremos para Penonomé? Tenemos universidades en nuestro distrito, tenemos 2 grandes universidades que yo sé que están dispuestas a colaborar porque lo han hecho, y profesionales que lo han hecho, que ya muchos se han ido, pero lo han hecho y contribuido a esa proyección de lo que tiene que ver, porque tenemos que ver tantas cosas en el tema vial, que a veces son sueños, pero son proyecciones que a futuro valen la pena hacerlo. Así que interesante lo que dijiste, eso precisamente era lo que queríamos comentar, y bueno, felicitarnos a todos por esa nueva celebración de esta fundación del distrito, el establecimiento de la población de Penonomé. Gracias, Edith. Gracias a usted, señor Rafael, por su participación. Tenemos otro oyente en línea, buenos días, adelante. Buenos días, el siguiente oyente, adelante. No está, vamos con el siguiente, Marco, que está sonando allí. Buenos días al oyente, adelante. Sí, buenos días, Edilza, y ahí licenciado Darío, para sumarme a las felicitaciones que estamos celebrando hoy de nuestro querido Penonomé. Adicional, Edilza, ya que está hablando de los estadios, recuerdo los momentos en que entre Antón y Penonomé hacían unos encuentros de basquetbol, entonces sobresalían los profesionales, hoy como es el doctor Rolando Aén y el hermano, el profesor Figueroa, incluso muchos formaron parte de la selección de Coclé, como usted señala. Mi comentario es más bien no crítica, sino constructivo. Hubo un momento en el que tenía como pasar por la carretera que falta a Pandeporte, donde están construyendo, que usted mencionó hace un momento. Por favor, a la autoridad de Pandeporte, que le den una mano de pintura, que da mala imán, y están construyendo, y se está construyendo la ciudad de deporte ahí. Esa es mi participación, Edilza, así que mi saludo y siempre anuente a cualquier pregunta. Gracias. Gracias por su participación. Seguimos con otro oyente. Buenos días, adelante. Buenos días, querida Edilza. La profe, aquí usted sabe en su programa, en los programas tan gustados. Buenos días, Penonomé. Óigame, estimada Edilza, estaba oyendo sobre la reseña que ustedes estaban pasando acerca de Penonomé, y es muy oportuno hoy contribuir a todo lo que ustedes han hablado acerca de todas las personas pues interesadas y que hicieron patria, hicieron pueblo. Y ahora mismo la profe es descendiente de la familia Conte, que se estableció aquí, una de las primeras familias
que vivieron alrededor de los años de los 1700, ¿no? La familia Conte ha contribuido mucho al desarrollo de Penonomé a nivel político, eclesiástico y de todo, porque muchos miembros de la familia Conte también ocuparon puestos políticos, diputados y contribuyeron para el presidente Juan de Montes Arosemena fuera presidente de la República. Bueno, en esta ocasión quiero corroborar con relación a lo que es la escuela Ángel María Herrera, para que todos tengan en su memoria el terreno donde se construyó el colegio Ángel María Herrera fue donado totalmente de su herencia que le dejó mi abuelo Héctor Conte Bermúdez a sus hijos. A mi papá Monchi Conte le tocó esa parte de terreno y mi papá lo donó, porque como usted dijo, ¿verdad? No había terreno para construirlo. Y estaba la primera directora del colegio, la profesora Blanca Crapsio. ¿Ve? Y entonces ella le sugirió a mi papá: Monchi, ustedes que tienen tanto terreno, ¿por qué no donan para la construcción del colegio Ángel María Herrera? Y para el colegio no tenía nombre. Dice, con mucho gusto lo voy a donar para la educación del pueblo penonomeño. Y no solamente ha sido del pueblo penonomeño, sino todos los que han querido venir a estudiar y son hoy en día profesionales, como lo son mis hermanos y mi persona, ¿verdad? Así que para que lo tengan en la memoria, el terreno fue donado por el señor Monchi Conte, conocido como Don Monchi, ¿verdad? Así es que posteriormente lo llamaron porque el terreno lo querían quitar porque no se habían pasado las escrituras. ¿Ven? No se habían hecho bien las escrituras. Y se habían pasado para un licenciado que en paz descanse, Tarillo Bernal, que había comprado todo eso. Llamaron a mi papá y usted sabe la respuesta de mi papá cuando lo llevamos a Meduca. Si tengo que volver a nacer, lo dono nuevamente. Eso era la persona que siempre quisieron a Penonomé, ¿no? Y también muchas personas aquí que hicieron verdaderos patriotas, no vendepatria, con el perdón de las personas, porque cualquiera no se desprende de unas 6 hectáreas de terreno más o menos que tiene el colegio Ángel María Herrera. Y aquí los Contes viven, porque viven en sus descendientes, como muchos aquí, los Quiroses, los Tejera y todas estas personas que contribuyeron también al enriquecimiento de lo que hoy es Penonomé. Lleva el nombre Ángel María Herrera, porque fue el primer maestro que tuvo Don Monchi aquí, porque antes se llamaba era la escuela de varones. Y posteriormente entonces se le puso el nombre de Colegio Ángel María Herrera, y por eso que hoy en día somos los angelinos por siempre. Así es que enhorabuena, felicidades a Penonomé, porque es una ciudad muy hermosa y con mira a desarrollar un turismo de calidad, ¿verdad? Que tenemos que luchar por ese turismo. Muy buenos días, la pasen bien y felicidades y festejen su pueblo, Penonomé. Buenos días. Gracias, profe, por también contar esa parte pues de la historia, ¿no? A ver, la creación del Colegio Ángel María Herrera representó también un gran avance para la ciudad de Penonomé. ¿Tenemos otro oyente? No. Continuamos, Edilza, con otro tema que había que contar el día de hoy. Así es, solo quiero consignar públicamente que a raíz pues de los comentarios que hemos hecho esta mañana,
El profesor Félix Chirú me ha escrito al celular y me envía un documento que, pues leyéndolo así muy rápidamente en el inicio, y es un documento bastante extenso, profesor, y ya pues nos queda muy poco tiempo para darle lectura, pero dice: Historia de las desigualdades sociales en América Central, una visión interdisciplinaria, siglos XVIII y XIX. Y en el capítulo 7 habla de la modernización en Penonomé a inicios del siglo XX, un estudio de caso de las desigualdades regionales en Panamá. Prometo leerlo, profesor, para pues por lo menos tener ese bagaje más amplio de ese análisis tan interesante que me parece que me está usted compartiendo esta mañana. Lamentablemente pues lo acabo de ver, no vamos a tener el tiempo de leerlo en el programa, pero sí pues de seguro leerlo para poder tener mucha más información y poder compartir con nuestros oyentes este importante e interesante análisis que usted me hace llegar en la mañana de hoy, que habla particularmente pues de esos inicios en el trazado de la ciudad, en los cambios tan importantes que se dieron a inicios del siglo XIX hasta el XXI, y de verdad que pues me parece sumamente interesante. Lastimosamente por lo extenso no lo podemos compartir, pero me comprometo a leerlo y en la medida de las posibilidades pues irlo compartiendo con nuestros oyentes en miras a precisamente eso que estamos buscando como comunidad, como sociedad y como medio de comunicación interesados en el crecimiento de nuestros pueblos, el poder compartirlo y con las autoridades para que vean esa visión a futuro que se requiere y cómo se ha ido desarrollando el pueblo, y además las cosas que se han ido haciendo y que son necesarias hacer a futuro. Así que le agradezco al profesor Félix Chirú por compartirnos este importante escrito, que definitivamente pues lo vamos a leer y le vamos a, en la medida de las posibilidades, ir compartiendo poco a poco con nuestro pueblo penonomeño. Gracias, de verdad que sí, profesor. ¿Tenemos un oyente ya? Sí. ¿Vamos? Bueno, vamos con el oyente, adelante. Buenos días. Darío, Edilza y toda la familia. Feliz favorito de uno. Los saludos a nuestro querido pueblo, a nuestro querido distrito de Penonomé. Creo que queda muy poco que decir de todo lo que ustedes han expresado hoy ahí. Lo han descrito de manera formidable, colateralmente con el apoyo de las diferentes personas que han contribuido a los comentarios sobre Penonomé. Debemos sentirnos todos orgullosos de pertenecer a este laborioso pueblo que nos ha dado tanto y tanto al lado de Panamá. Yo tengo 50 años de vivir aquí en este glorioso pueblo penonomeño, y tengo algunos recuerdos muy buenos de personajes muy importantes con los cuales pude interactuar, como lo fue el profesor Olmedo Antonio Morán, Heraclio Quirós, el folclorista y escritor Goyo Conte, el ingeniero conocido cariñosamente como Negro, Edgardo Quirós, Darío Fernández Jaén, un propulsor de este pueblo, y el profesor Tejera, que contribuyó mucho, y yo estuve en los años 70 y pico en la universidad cuando él era el director o encargado de del Centro Regional Universitario de Coclé. También debo aportar algo que hace muchos años siempre lo hemos sabido, que Penonomé en los años 60, 50, 60, 70 y aún en los 80, antes que se construyeran los moles y se extinguiera la Texaco y la Shell, era punto obligado de parada de las famosas chivas gallineras que venían de Azuero y de Veragua. Penonomé era el punto obligatorio que teníamos que parar, porque aquí eran donde se hacían las necesidades orgánicas y se comía la mejor comida que hay en el país, que es la comida elaborada por penonomeños y penonomeñas. Debo también hoy decirle aquí que nos sentimos muy orgullosos de este Penonomé querido, porque ya le estamos quitando, si acaso no se lo hemos quitado ya, la hegemonía o el liderazgo en la economía de la provincia, que antes lo tenía mayoritariamente Aguadulce. Sabemos que Aguadulce no ha caído, sin embargo nosotros sí hemos surgido muchísimo en los últimos
40, 50 años. Así que felicidades a Penonomé, los felicito a ustedes por este maravilloso programa. Creo que no hay nada más que agregar. Ustedes, pues, mi respeto, mi saludo y siempre mi cariño a todas las distinguidos oyentes de este fabuloso programa creado por un penonomeño de mucha cepa, Darío Fernández Jaén, a quien hasta allá, la Curumbita, le mando un saludo. Gracias, maestro, por su participación. Tenemos otro oyente en línea. Buenos días, adelante. El último de hoy, bueno, ya Se fue. cerramos entonces allí. Gracias, maestro. De verdad que sí, quisiéramos mencionarlos a todos. Yo comparto recuerdos a quienes puedo considerar fueron mis maestros de historia cuando llegué a este pueblo hace ya más de 20 años. Gente que de verdad me contó a través de entrevistas, de reportajes, de conversaciones largas en algunos casos. Por ejemplo, cuando visitábamos a don Monchiconte, había que sentarse a hablar con don Monchiconte cada vez que íbamos allí a su casa en la esquina de la central de Penonomé. El profesor Olmedo Domingo, por supuesto que sí. Edgardo Negro Quirós, que por sus particularidades, pues le teníamos un cariño muy especial, al igual que a don Luis Alberto Conte, a Kichi Jaén incluso, que a través de reportajes igual nos contaba historias bonitas de este pueblo. Jorge Lombardo, que también pues nos contaba historias del carnaval penonomeño y que pues cada vez que iba a su casa me salía con aquellos panfletos que él hacía en su casa, y igual tenía que sentarme a conversar con estos señores por largo y tendido, y de esa manera pues he podido conocer, querer y tener ese sentido de pertenencia a este pueblo en el que, dicho sea paso, nací, porque yo nací aquí en el Hospital Aquilino Tejera, pero viví y soy natariega con mucho orgullo y amor, pero pues después de tantos años de vivir aquí también tengo ese sentido de pertenencia de este pueblo mío, penonomeño, como dice una canción por allí. Y de verdad que a pesar del trabajo que realizamos y que a veces pues no somos así como que muy bien vistos, pero es nuestra misión y lo tenemos que hacer. El periodismo es eso, es poder reconocer lo bueno, pero también señalar lo malo, aunque a muchos no les guste, pero así es. Pero de verdad que agradezco a muchos de esos y me disculpo con todos aquellos, por eso la profesora Marina Osemena también, otra de las que con mucho entusiasmo siempre pues ha compartido sus historias con nosotras, y otros que hemos ido conociendo a lo largo del tiempo, pero que tienen mucho de esta historia que contar y que tenemos que preservar y valorar. Entonces de eso se trata pues el programa que hemos dedicado la mañana de hoy a nuestro querido pueblo de Penonomé, y también para que los que están creciendo, estas nuevas generaciones, no se despeguen de ese valor, de ese sentido de pertenencia que pareciera muchas veces que hemos perdido, pero que estos señores de los que les hemos hablado esta mañana pues tenían muy presente y se lograron muchísimas cosas para este pueblo. Entonces hay que instruir, hay que recordarles, hay que darles a conocer a los muchachos de hoy que hay que tener conciencia crítica, sentido social, para que se pueda entender y poder aportar al crecimiento de cada uno de nuestros pueblos. Y no solo hablando de Penonomé, hablo de Antón, de Natá, de Aguadulce, que también tiene muchos personajes, que también tiene muchas cosas que celebrar, pero que también tiene juventudes que hay que orientar para que poco a poco se vayan convirtiendo en esos hombres responsables del crecimiento de sus comunidades. Así es. No vamos a dejar en esa lista que diste al profesor Julio César Fernández. Por supuesto que negro. Sí. Igual, cuando me sentaba con él. Historia, guarda mucha historia de lo que ha sido Penonomé. Y hay que recordar que fue uno de los precursores del estadio de béisbol. Así es. Ese estadio que está ahorita lamentablemente en abandono en estos momentos, con el tema de la pintura y eso demás. Que señalaba uno de los oyentes que nos llamó de Pero Antón. fue uno de los precursores de esa obra. Y una particularidad. Y estuvo en el gimnasio municipal. Y una particularidad que tiene nuestro querido profesor Fernández es que él guarda todo eso en papel, en blanco y negro. Es una historia que definitivamente pues hay que valorar y rescatar, porque de sus particularidades es que todo lo guarda como buen periodista en blanco y negro, escrito, porque de esa manera no se olvida, ¿cierto? Pero de verdad que pues el agradecimiento a todos esos que han de una manera u otra contribuido, y el perdón nuestro a quienes por
omisión hemos dejado de mencionar esta mañana, no con gusto, sino porque pues se nos escapan de la mente de repente y son tantos que al final pues cada quien sabe dentro de sus familias el aporte que cada uno ha hecho a esta comunidad. Así es. ¿Nos vamos? Exacto, ya son las 10 en punto de la mañana, se nos quedan otros temas que darles a conocer, pero pues continúa, por ejemplo, el tema de la huelga nacional. Los maestros hoy se iban a reunir en el Parque de las Madres porque el Parque 8 de diciembre está para los temas de la fundación, la feria de emprendedores que se iba a dar allí, que supongo ya debe haber empezado, y los maestros pues van a continuar en su lucha. Ayer los 3 que habían sido aprendidos fueron liberados después de haber sido llevados ante la justicia penal. Imagínense ustedes, por manifestarse fueron llevados ante la justicia penal. Un tema que me hubiese gustado hablar esta mañana con ustedes, pero bueno, le dimos importancia a Penonomé. Pero fueron liberados, 2 están en investigación, un tercero no fue imputado, fue liberado de la imputación y por consiguiente pues no va a ser objeto de investigación. 2 de ellos sí, un docente y un ciudadano. Están buscando, ¿cómo decirlo?, argumentos dentro de la ley, artículos dentro del Código Penal para judicializar la protesta, un derecho humano inalienable, el derecho a la manifestación. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con estos procesos que se están llevando adelante. Hay 6 meses para esa investigación, así que en la medida de lo que ocurra durante el resto de los días, pues vamos a seguir pendiente de eso. Usted manténgase pendiente de nuestros informativos, de nuestros micros informativos y también de @mifavorita919, en donde usted se entera de todo cuanto ocurra a nivel nacional, local e internacional. Así que pendientes con eso. Nos despedimos, sí, ¿cierto? Lo hacemos como siempre, dando gracias a Dios por la oportunidad de compartir con todos ustedes en esta mañana del 30 de abril de 2025. Gracias a todos por su sintonía. Los invitamos a que nos acompañen el próximo viernes. Hoy es miércoles, ¿cierto? Viernes, mañana 1 de mayo es día feriado nacional, así que retornamos acá el viernes a partir de las 9 en punto de la mañana. Recuerden que primero está por acá la policía en tu comunidad. Estuvimos con ustedes el día de hoy. Darío Fernández. Marco Morán se encuentra en los controles. Yo soy Edilza González Roca. Que tengan todos un excelente día. Pórtense bien y cuídense mucho. Chao. Pretendemos, desde esta ventana abierta a todas las corrientes de opinión, llevar a la comunidad en general temas de interés que consisten en la participación ciudadana con sugerencias y comentarios que propicien la búsqueda de entendimientos y soluciones a los problemas que puedan afectar la convivencia social del coclesano. Opinión Pública se identifica con todas las causas justas y en ningún momento intentará parcializarse ni a favor ni en contra de tendencias políticas o de otra índole, y solo nos anima a comentar con objetividad lo que acontece en nuestro país, provincia y ciudad. Esperamos sus críticas y sugerencias, así como su participación escrita o telefónica a esta emisora Radio Estéreo Mi Favorita. Este programa fue dedicado a honrar la memoria del periodista Darío Fernández Jaén.